buenas. Y nuevamente, en una semana más, aquí en Entre Tablas, traemos un tema de actualidad como son los traumas infantiles. Hoy, junto a Gustavo, como siempre, tenemos una invitada especial, quien es Natalia. Natalia se dedica en la parte de psicología infantil y nos va a poder aclarar un poco de este tema que, si bien lo vivimos, todos tenemos hijos, bueno, los que tienen hijos, primos, sobrinos, amigos y conocidos, este, están expuestos a este tema y la idea es que conozcamos un poco de esto. Natalia, ¿nos puedes hablar un poco de ti? Sí, bueno, saludarlos, Gustavo, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Soy psicóloga infanto-juvenil. Actualmente trabajo en APS, que es atención primaria, en un consultorio, un CEFAM, y también en el área de educación, en un programa de integración con niños que tienen necesidades educativas especiales. Así que ahí está mi foco de intervención actualmente. Ya salí hace muchos años de la universidad, así que espero poder hacer un aporte con este tema que me propusieron. Muchísimas gracias, Natalia, y a muchos de los que nos están escuchando le va a servir. Pero un poco hablamos de traumas infantiles, pero es un tema un término muy genérico. ¿Nos puedes aclarar un poco acerca de esto? Bueno, primero conocer la palabra trauma, que según la Asociación Americana de Psicología tiene que ver con la respuesta que uno genera ante situaciones o eventos que puedan tener una alta carga emocional o un alto nivel de estrés. Generalmente uno los conoce como ante situaciones que tengan que ver con accidentes, catástrofes, ¿no es cierto?, de tipo naturales, lo que son los terremotos, entre otras situaciones que uno pueda experimentar como de forma más específica, ¿ya? Y un trauma infantil tiene que ver que se contextualiza en un periodo, ¿no es cierto?, que se abarca desde que uno nace hasta los 18 años de edad. Wow. O sea que, y básicamente, estos traumas, ¿qué los pueden estar produciendo? Basado en tu experiencia, ¿qué produce de mayor parte de estos traumas? Eh, eh, Contextualizado como en la etapa de los niños, yo diría que los principales factores tienen que ver con situaciones de vulneración de derechos, específicamente cuando los niños viven maltrato físico, psicológico, abandono por parte de los padres, que tiene que ver con una negligencia que ellos ejecutan en ese momento. También, no sé, vulneración de derechos en el ámbito de la esfera de la sexualidad, que tiene que ver con lo que es el abuso infantil, ¿no es cierto? Y una serie de delitos que están asociados a eso. Yo creo que son los más recurrentes o lo que uno tiende a evidenciar propiamente tal. Pero hay sutilezas también en la palabra trauma, porque de repente uno cree que el trauma tiene que ver con cosas muy graves que te suceden, y no siempre es así. También son situaciones que, no sé, el haber vivido violencia familiar entre tus padres, por ejemplo. Eso es algo que afecta a los niños en general. La pérdida de un familiar importante, cómo se elabora ese duelo, también puede ser un evento traumático en cómo se da esa muerte, ¿no es cierto?, esa pérdida. Entonces sí, hay hartos factores, hay hartas cosas que podrían desencadenar un trauma. Wow. Bueno, ahí me llama la atención un poco porque muy en el día a día se hablan de traumas infantiles y se habla mucho del bullying, se habla mucho, pero es como una situación más común, pero me imagino que esto que tú estás conversando genera mucho mayor impacto porque, o sea, no es lo mismo hablar de un bullying, que es algo que puede ser medianamente superable, que hablar de un abandono de un padre o de un responsable, que obviamente allí el impacto debe ser mucho mayor. Súper bien, Salvador. De hecho, ese también es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día en los colegios, y tiene que ver con el bullying. El bullying efectivamente puede generar un trauma si no es tratado, si no es abordado, si no es intervenido. Entonces, a eso me refería, que de repente la palabra trauma tiene que ver como una complejidad, y no necesariamente tiene que ser así. Hay temáticas más complejas, sí, pero también hay situaciones que viven que pueden ser de alto impacto emocional para un niño y que va a determinar un antes o va a generar un antes y un después,
Entonces, súper bueno ese ejemplo. O sea, claramente un niño puede generar, o el haber vivido bullying es una experiencia traumática que es importante de tratar. Natalia, una pregunta, cómo podríamos detectar a un niño que tiene un trauma o está en una situación de necesidad con respecto a esta afección? ¿Cómo podríamos detectarlo y cuáles serían los pasos más recomendables para poder lidiar con ello? Yo creo que la forma más fácil que uno puede ver que nuestro niño está pasando algo son los cambios que se viven a nivel físico y también emocionales, psicológicos. Por ejemplo, vemos que a nivel físico los niños empiezan a tener alteraciones en lo que es el ciclo del sueño, ya lo que llamamos insomnio, o muchas veces los niños logran quedarse dormidos, pero se despiertan muchas veces en las noches, y eso se llama insomnio de mantención. Entonces, es algo visible también el tema de el apetito, es un indicador, hay niños que tienden a disminuir, ¿no es cierto?, porque están con la guatita más apretada, quizás no lo verbalizan al tiro, pero empiezan a ver como pequeñas manifestaciones físicas que uno puede notar. Cuando son más chiquititos también los niños tienden a orinarse en la cama, siendo que ya habían controlado el esfínter. Entonces eso también es un indicador súper potente de que algo está ocurriendo. A nivel psicológico, emocional, niños que están más irritables o que se están aislando, todo tiene que ver con el temperamento de nuestro niño, porque obviamente hay niños que tienen una personalidad más introvertida, ¿no es cierto? Pero es eso, es el cambio notorio de algo que estaba estable o que estaba comúnmente sabido por el grupo familiar y empiezan a ver estas modulaciones, por así decirlo. En alguna oportunidad bueno, tuve el placer de leer acerca del desarrollo conductual de los niños y adolescentes y dice que hay un paso en donde están los padres como responsables, pero después la sociedad y el grupo que los rodea empieza a generar mucho mayor énfasis en este punto. ¿Cómo se puede diferenciar que un niño esté desarrollando una actitud, no sé, desordenada por un trauma o que esté desarrollando una actitud desordenada más bien por el grupo de amistades que lo esté rodeando? ¿Hay alguna forma de evidenciar eso, si una es menos dañina que otra? Claro, o sea, la forma de evidenciar siempre, y respondiendo también la pregunta que hizo Gustavo antes, cómo poder intervenir esto tiene que ver con de repente si tenemos las dudas como padres, si no hemos sido capaces de clarificar la situación que está viviendo nuestro niño, si tiene que ver que está pasando la adolescencia, por ejemplo, o que realmente está viviendo algo en el colegio, en otro contexto, siempre es bueno preguntar o acudir a algún profesional de forma preventiva. De repente uno está acostumbrado a ir al doctor, a un psicólogo, a diferentes profesionales pensando en que el malestar ya está, ¿no es cierto? Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo creo que es súper bueno apoyarse, Salva, si tú sientes que está la duda, que no sabes si este cambio conductual se debe a tal cosa, a otro, pedir ayuda a un profesional que te pueda orientar, que pueda hacer una evaluación, nunca está de más. Es lo Importante. recomendable. No, importante eso. Bueno, y un poco entendiendo el entorno, porque, a ver, nosotros generacionalmente estamos casi iguales, pero antes no se escuchaba tanto este tema de los traumas. Antes, básicamente, incluso la manera de sobrellevar el bullying, hoy en día el bullying es muy diferente, el bullying se convierte en un bullying digital que se masifica mucho más y es más difícil de controlar, pero ya podemos hablar un poco más de eso. Pero hoy en día hay mucho contexto acerca de este tema de los traumas, pero antiguamente era como te están haciendo bullying o te están molestando, lo que tienes que hacer es simplemente lidiar con eso o responder de responder de la misma forma. Me acuerdo que antes la gente decía, pero si te miran feo, míralo feo tú también, o dile algo tú. Obviamente creo que esto empezamos a tener una madurez mayor como sociedad, pero sin embargo, porque antes no se veía de esa forma. Bueno, Eso. disculpa que interrumpa, pero recuerda, Salvador, que nosotros somos fruto de esa educación de nuestros hijos también.
O sea que lo que ellos están viviendo ahora es fruto de la evolución, en mi opinión. Natalia me puede corregir. O sea, nosotros estamos transmitiendo, lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de nosotros. O sea, que algo de eso que se hizo habrá impactado para llegar a lo que se está ahora. Bueno, Exacto, es exacto. como quien dice, o sea, nuestros padres nadie le enseñó a ser padres. Hoy en día los padres tienen mucho más información y mucho más contexto para poder tomar decisiones, guiar, pero nuestros padres, pocos eran los padres que leían un libro de cómo educar. Hoy en día hasta Exacto. las redes sociales te están tratando de educar. Sí, yo creo que tiene que ver con la evolución que hemos tenido. Somos una sociedad más consciente, que nos damos el espacio de conectarnos más con lo emocional. Nos falta mucho, claramente, pero en tiempos anteriores no estaba permitido, ¿no es cierto?, cuestionarnos ese tipo de cosas, no era mal visto. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con que estamos en camino a ser personas más conscientes, y la idea es que también nuestros hijos o niños practiquen o se vayan conectando con esa área. O sea, incluso tu profesión, en algún momento se decía que no, que estás yendo a un psicólogo es de loco, y hoy en día es muy recomendable hacer terapia, manejarte con un psicólogo y estarte midiendo constantemente. Exacto, Entonces, antes la psicología estaba de la mano de la psiquiatría, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con patologías quizás más potentes, por así decirlo, esquizofrenia. Bueno, ahí el Gustavo sabe un poquito más de historia, pero tiene que ver con que nuestra profesión también parte un poquito más ligada desde del área más médica. Entonces, hoy en día no, hoy en día hay un montón de motivos por el cual poder recurrir a un psicólogo. En otras sociedades, en otras culturas, tener un terapeuta es algo común. O sea, es mi espacio, una vez a la semana, conversar si me peleé con mi pololo, con mi pareja, o el estrés del trabajo, y es visto como un espacio de autocuidado. Entonces yo creo que también hemos transitado un poquito ese cambio de que vas al psicólogo porque estás loco, a un espacio necesario donde uno puede recibir un tipo de ayuda. es correcto, y yo realmente aprecio eso porque para la gente que lo escucha o la gente de mayor edad, importante normalizar este término de ir al psicólogo, pero sin irnos tanto del tema, y realmente yo creo que eso podría ser hasta un tema para un episodio futuro, pero sin embargo, este tema del bullying que estamos mencionando anteriormente y el bullying digital, hoy en día yo creo que está causando mayor impacto que el bullying persona a persona, porque el bullying persona a persona como que terminaba la clase o terminaba el colegio y ahí como que se quedaba y había un tiempo como de maduración, o era como que en el momento, en el instante donde estabas con esa persona que se estaba haciendo el bullying, pero sin embargo, este bullying digital se queda allí, se va transmitiendo en las redes. No sé si has tenido un caso en donde estés viviendo o hayas vivido esto y cómo se maneja, porque yo creo que ya el botón de denunciar de Instagram o de Facebook se queda corto para poder manejar estos temas. Claro, no he tenido la experiencia de haber intervenido o que me haya llegado un caso de ciberbullying, sí de bullying, ¿ya? Y también ahí es súper bueno distinguir la palabra, porque muchas veces hay niños que viven episodios aislados donde a un compañero le falta el respeto. Eso no es bullying, ¿ya? Entonces es súper bueno que también como papás de repente sepamos bien los términos, porque muchas veces nosotros como papás incluso angustiamos a nuestro hijo. Y es como, hijo, lo que te hizo ese compañero, te están haciendo bullying. Entonces al tiro hay una carga emocional hacia el niño, en vez de contenerlo, de validar lo que él está experimentando y ver qué soluciones aplicamos. De repente muchas veces se utiliza al tiro este término, pero cuando efectivamente es, ¿no es cierto?, este fenómeno y está ocurriendo, eh, es súper importante saber intervenirlo, y si han habido casos, por suerte la intervención ha sido justo en el momento preciso. Tengo la suerte de estar en un contexto que no es tan complejo tampoco, entonces sí es fundamental como el pesquisar que está ocurriendo esto, lo detenemos al tiro, porque las consecuencias obviamente cuando es algo ya más prolongado son más profundas. Yo creo que también uno de los puntos que no solamente hay que detener o hay que intervenir
en quien le están haciendo bullying, o corrígeme, el maltrato, quien está recibiendo el maltrato, sino quien está llevando el maltrato, porque yo creo que en cierto sentido a veces los padres tienden a premiar las actitudes cuando su hijo es el que está molestando. Entonces a Claro, veces yo creo que también hay que intervenir en ese individuo, por porque al supuesto. final esa recompensa yo creo que va en contra. No, por supuesto, y ver que un niño está manifestando tanta rabia, está maltratando a un compañero sistemáticamente, ¿qué pasa en ese niño también? O sea, algo debe estar viviendo, alguna situación, los niños, el aprendizaje, parte del aprendizaje de ellos por imitación, indagar en la situación familiar que está pasando también este chico que está generando el bullying, ¿no es cierto? Es súper importante, ambas partes y también las personas que son testigos del bullying, es súper importante intervenir en esos niños también. Niños que a veces no saben reaccionar, que por miedo se silencian, que también a ellos les afecta, o sea, no es fácil presenciar el maltrato muchas veces. Y en dado caso que esto no se tratase, qué podría ocasionar? ¿Qué conducta podría ocasionar? Porque, ok, podemos hablar del trauma, pero no qué causaría ese trauma. No, o sea, Mm. ¿qué podría, con qué individuo nos podríamos estar topando en un futuro? O sea, yo creo que alguien que no trata en sí una herida, ¿no es cierto? Hay consecuencias y esas consecuencias, a mi parecer, se pueden ver en dos áreas. Una que tiene que ver en cómo nos comunicamos, cómo manifestamos nuestras emociones, que muchas veces no pueden ser las más correctas, las más funcionales, las sanas, por así decirlo. Y también al momento de establecer relaciones funcionales, sanas, que nos aporten en nuestra vida. Generalmente uno tiende a tener como eh, este tipo de relaciones más disfuncionales, por así decirlo. Claro. Y una serie más de cosas, ¿no es cierto? Hay gente que no trata determinadamente un evento traumático y queda con problemas de sueño para toda la vida, o sea, también es algo físico, ¿me entiendes? O sea, antes estaba como esa disociación de físico-emocional, eso es un conjunto. Entonces, también hay consecuencias físicas de lo que uno pueda vivir emocionalmente. Conectado a esto, Natalia, ¿cuál ha sido cuál es el caso más común de trauma que te llega a tu consulta? Qué es lo que tú ves más recurrente? ¿Qué tipo de caso? Generalmente, y por el trabajo que estoy desempeñando en el último tiempo, tiene que ver con el maltrato a nivel psicológico o físico. Muchas veces igual, hace poco asumí un trabajo que tiene que ver con trabajar con público más vulnerables socioeconómicamente, por así decirlo. Entonces, hay prácticas que están muy normalizadas y que no son correctas. Entonces, yo podría decir que lo más común tiene que ver con el maltrato, ya sea físico, psicológico, y el abandono también, que a veces viven los niños en su infancia por parte de estos padres que debiesen estar, ¿no es cierto?, ahí presentes para cubrir las necesidades de los niños. Ahora, bueno, aquí voy a hacer una intervención muy rápida porque se dice que el maltrato psicológico está casi o produce el mismo dolor que un maltrato físico, porque básicamente nuestro cerebro lo asume de la misma forma. Entonces, allí es donde dicen hasta las palabras duelen. Pero cuando hablas de abandono, es un abandono temporal del hogar, un abandono de que obviamente en el día el niño no vea a la figura paterna o materna, o es un abandono completo que queda en situación de soledad plena por parte de los padres. Pueden ser ambas. De repente, claro, uno dice abandono total y ahí ya interviene como el Estado, ¿no es cierto? Empiezan estos programas, antiguamente Sename, ahora Mejor Niñez se llama, pero también hay abandonos que son incluso estando presentes como figuras. Padres que no muestran el interés de relacionarse con su hijo, también el factor tiempo, trabajan todo el día, ¿no es cierto? Y el tiempo que tienen no son dedicados a estos niños, entonces también
ahí entran otras figuras quizás de la familia, que es la abuelita, la tía, que pueda de repente cubrir esa necesidad, pero en sí como progenitores están totalmente ausentes. El abandono también tiene que ver con la ausencia emocional o física, entonces pueden ser en distintos grados ese abandono. Bueno, Natalie, un poco para cerrar el tema y agradecido 100%, pero ¿cómo podríamos tratar ya cuando tenemos o visualizamos este tema? Porque si bien hablaste de terapia, buscar apoyo, pero de repente las personas que no tengan esa capacidad o ese tiempo de ir a terapia, ¿cómo podrían también brindarle ese apoyo o ese sostén a esos niños para poder no desarrollar o minorizar ese trauma que pueden estar produciendo? Yo creo que es súper importante hoy en día informarse, y están todos los canales para hacerlo. Antiguamente uno tenía que ir a una biblioteca, era súper difícil acceder a la información, entonces yo creo que si alguien quiere ayudar a alguien que pueda haber vivido algún evento desfavorable o de origen traumático, tiene que ver con el informarse, ver ante qué estamos, ¿no es cierto? Y poder guiar a esa persona, pero como hay enfermedades, ¿no es cierto? No por así decirlo, situaciones, enfermedades, ¿no es cierto? Donde uno necesita un tratamiento, ya sea con fármaco, también yo creo que es súper necesario hoy en día hacer como una terapia, y no necesariamente quizás con un psicólogo, pero sí alternativa, algo que tenga que ver con elaborar un poquito lo que vivimos en determinado momento. Así que yo podría dar ese consejo: informarse, ver ante qué cosas estamos, ¿no es cierto? Y poder orientar para, no sé si pronto, pero en algún momento realizar algún tipo de tratamiento. Y yo trataría, en la medida de lo posible, recomendar que sea de la manera menos violenta posible, así como venimos conversando. A mí me gustaría hacer un cierre, para que la gente tome en cuenta lo importante que es la salud mental infantil. La persona que en estos momentos es la persona que dio la orden de invadir Ucrania, Vladimir Putin, es hijo de un soldado del Ejército Rojo que peleó en la Segunda Guerra Mundial, y su esposa. Sus dos hermanos mayores, que él no había nacido cuando eso, murieron de hambre en el sitio de Stalingrado. Y su madre estuvo a punto de morir. Pero al tenerlo a él, por el trauma de haber perdido sus dos hijos mayores, se lo entregó a unos ancianos para que lo criaran. O sea, él fue un niño abandonado, Vladimir Putin. Adolf Hitler, hijo de su mamá con su tío. Él es hijo de la unión de su padre de su padre con su sobrina, de su mamá, señor alcohólico también. Y bueno, y para rematar, perdió de cáncer de mama, de cáncer de mama a su madre. Eh, También tenemos a Joseph Stalin, hijo de un zapatero alcohólico en Georgia, en el país de Georgia. Y bueno, yo creo que la lista es larga. Estoy dando casos extremos, pero es importante la salud mental de los niños. Y quien pueda escuchar o ver este podcast, hay que brindarle mayor apoyo, porque son niños que son inocentes y que están en formación. Y bueno, y importante, no solamente pensar en los hijos, sino los sobrinos, el Y hijo del vecino, o los sea, hay niños, que los tratar niños. de pensar en los niños como tal. Exacto, es la sociedad del futuro, o sea, eso es lo que estamos formando nosotros. Entonces muchas veces criticamos a los niños que de hoy en día, que los videojuegos, etcétera, una serie de problemáticas que puedan suceder, pero también qué responsabilidad tenemos en que eso ocurra. O sea, son personitas que uno está formando, entonces súper bien el énfasis que quieren dar en este capítulo, los ejemplos de Gustavo. O sea, imagínate personajes, claro, que suelen ser un poquito más drásticos, pero que pues, si uno rescata lo positivo, son personas que tenían un liderazgo y que quizá no ha sido llevado de buena forma, no fue llevado de buena forma. Entonces ahí uno ve consecuencias en otro nivel, pero es importante la salud mental, sí.
Muy y desde importante. chiquitito. Sí, algunos fueron presidentes, pero algunos serán maestros, otros serán médicos. Exacto. Es Es correcto. importante. Bueno. Es importante. Bueno, como tal, Gustavo, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y realmente a los que escuchan, si les gusta, comparten, si les gusta, guárdenlo y tomen conciencia. Hay que pensar en los niños. Nos vemos en el próximo capítulo de Entre Tablas. Gracias, Natalia. Chao, Saludos. chiquillos, cuídense. Chao.